Hermanos queridos, durante más de 2000 años, el pueblo de Dios ha caminado firme en abundancia y en escasez bajo el comunismo o el capitalismo, en democracias o dictaduras. En todas las circunstancias imaginables hemos vivido en victoria. No por la fuerza humana, sino porque nuestro Dios no depende de los hombres. Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el autoexistente. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, la victoria es segura. Algunos discuten, debaten, se reúnen, hacen planes, pero nosotros sabemos con quién hablar. Sabemos con quién nos encontramos, con aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa no es palabra vacía, es palabra de Dios. Por eso no confiamos en promesas humanas, confiamos en Dios. Y en la bendición de su palabra, nuestra fe está firme. Los hombres fallan, los sistemas se derrumban, las ideas cambian, pero Dios nunca cambia. Él siempre tiene la última palabra y esa palabra sostiene nuestra vida. Algunos dicen, todo estará bien, pero la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos y esos tiempos ya llegaron. Pero aún en medio de la tormenta no tememos, porque no caminamos solos, caminamos con el Dios vivo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Algunos predican esperanza humana, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia afirma que la maldad aumentará, y no un poco, sino a niveles verdaderamente aterradores. Basta mirar las noticias, las guerras, los crímenes. El corazón del ser humano se está endureciendo. La palabra dice que el amor de muchos se enfriará y eso ya está ocurriendo. La compasión desaparece, la indiferencia crece y muchos están perdiendo su fe. Algunos abandonan la carrera espiritual, otros se detienen en el camino. Pero nosotros, hermanos, seguimos adelante porque no caminamos solos. El Señor va con nosotros. Y si Él va con nosotros, ¿quién podrá detenernos? La Biblia declara que el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Y eso es una verdad gloriosa. Los hombres cambian, los gobiernos caen, pero la iglesia del Señor permanece firme. La iglesia no se detiene. Ha pasado por persecuciones, por siglos de oscuridad, por traiciones, pero sigue caminando porque hay una promesa eterna. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que dice la iglesia de Cristo. Amén. Quiero contarles algo que viví en Tierra Santa. Al norte de Israel hay un lugar llamado Baniás, que en tiempos bíblicos era conocido como Cesarea de Filipo. Es importante diferenciar. Está también la Cesarea del Mar, de donde Pablo partió a Roma, pero Cesarea de Filipo está al norte, cerca de la frontera con Siria. Allí, en Cesarea de Filipo, hay un antiguo templo pagano y justo detrás una cadena montañosa impresionante. No es una colina cualquiera, no, hermanos. Es una roca enorme, larga, imponente. Y es allí, frente a esa roca, donde Jesús dijo unas palabras que resuenan hasta hoy. Allí, en Cesarea de Filipo, hay algo muy impactante. Una cueva, una especie de abertura profunda en la roca. En ese lugar oscuro los hombres construyeron un templo pagano. Cuando uno entra, al fondo se ve esa caverna que parece no tener fin. Aquel templo estaba dedicado al Dios Pan, no el pan que comemos, sino el Dios del terror, del pánico.
Ese Dios era adorado por los griegos con ritos espantosos. Allí, frente a esa cueva, se arrojaban bebés vivos al fuego como sacrificio humano. Era un lugar de muerte, de miedo, de oscuridad espiritual. Y fue exactamente ahí, en ese escenario de tinieblas, donde un día Jesús llevó a sus discípulos. Como cuentan los evangelios, el maestro les dijo: vamos a Cesarea de Filipo. Y cuando llegaron frente a aquella roca, Jesús les hizo una pregunta, les dijo: ¿qué dice la gente acerca de mí? Como si él no supiera. Pero lo preguntó no por ignorancia, sino porque quería que ellos reflexionaran. Esa es una figura que usamos también al interpretar la Biblia. Una pregunta que despierta el corazón. Ellos respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Y es que Elías no murió, fue llevado al cielo en un carro de fuego. La gente esperaba su regreso, como dice el profeta Malaquías. La profecía decía que antes del Mesías vendría Elías para preparar el camino del Señor. Y eso se cumplió en Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y el poder de Elías. Él fue la voz que clamaba en el desierto, preparando el corazón del pueblo para recibir al Salvador. Así que algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista. Sí, lo decían con seguridad. ¿Y qué más?, preguntó el Señor. Algunos dicen que eres Jeremías, respondieron. Y uno se pregunta: ¿por qué Jeremías y no Isaías, Joel o Malaquías? La razón está en una antigua tradición muy conocida por los judíos. Esa tradición decía que solo el profeta Jeremías sabía el lugar exacto donde estaba escondida el arca del pacto. Jeremías vivió justo antes de la gran catástrofe, la destrucción de Jerusalén. Fue un tiempo de dolor, de juicio, pero también de advertencia profética. Corría alrededor del año 500 antes de Cristo. Nabucodonosor, el gran general del ejército babilónico, sitió Jerusalén. Quemaron el templo, destruyeron la ciudad y deportaron a miles de judíos a Babilonia. Fue una tragedia nacional. Pero antes de esa destrucción ocurrió algo extraordinario. La historia cuenta que el profeta Jeremías tomó el arca del pacto y la escondió en un lugar secreto. ¿Qué es el arca del pacto? Era el objeto más sagrado del pueblo de Israel, el símbolo de la presencia de Dios. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná del desierto. Hoy solo tenemos réplicas para imaginar cómo era. Pero en aquel tiempo el arca representaba la gloria de Dios entre su pueblo. Jeremías, guiado por el Espíritu, la ocultó para protegerla. Y por eso muchos pensaban que Jesús era como Jeremías, alguien que sabía los misterios del cielo, alguien que protegía la presencia de Dios. Cuando se construyó el segundo templo en Jerusalén, el arca del pacto ya no estaba allí. El arca solo estuvo presente en el primer templo, el de Salomón. Y por eso la gente decía: Jeremías debe haberla escondido. Y tal vez este Jesús es Jeremías regresado para mostrarnos dónde está el arca. Era una esperanza, una expectativa muy fuerte en el corazón del pueblo. Hace poco leí algo que me llamó mucho la atención. Dice que cuando el rey Salomón se preparaba para construir el templo, tenía de todo: recursos, planos, visión, pero le faltaba una cosa importante: la capacidad técnica. No tenía las herramientas ni la experiencia necesarias para construir una estructura tan grande. Entonces Salomón hizo un pacto con el rey de Egipto. La Biblia dice que los egipcios eran expertos en construcción
Y eso es evidente hasta hoy. Sus pirámides han resistido más de 4 años. Así que, como era costumbre en esos tiempos, el pacto se selló con un matrimonio político. Salomón se casó con la hija del faraón y así Egipto ayudó a construir el templo. Cuando el templo fue terminado, algo curioso sucedió. En la entrada del santuario colocaron 2 columnas gigantes. Una se llamaba Jachín y la otra Boaz. Estaban justo en la fachada, dando la bienvenida a quienes entraban en la casa de Dios. Y uno se pregunta con razón, ¿qué hacen esas 2 columnas ahí? ¿Qué representan? Esas columnas no eran decorativas solamente, representaban estabilidad, firmeza y la presencia del Dios que establece y sostiene. Yajín significa Él establecerá y Boaz significa en Él hay fuerza. ¡Qué hermoso! Hasta en los detalles arquitectónicos, Dios hablaba a su pueblo, porque todo lo que es de Dios tiene propósito. Imaginemos por un momento esas 2 columnas majestuosas en la entrada del templo. No eran adornos sin sentido, eran estructuras sólidas, hechas de bronce, huecas por dentro. La Biblia incluso da las medidas. Columnas altas, fuertes, con cabezas de plata, todo tenía un significado. Nada era casual en la casa de Dios. Antes de la invasión de Nabucodonosor, la escritura detalla exactamente cuánto medía cada columna. Pero algo curioso ocurrió. Cuando el ejército babilónico saqueó Jerusalén y llevó las columnas a Babilonia, hicieron un inventario y las medidas no coincidían. Algo no cuadraba. Era como decir, aquí decía 480. Pero ahora mide solo 320. ¿Eran otras columnas? No, eran las mismas. Pero algo había pasado en el proceso. Entonces uno se pregunta, ¿cuál era el propósito real de esas 2 columnas? ¿Por qué estaban huecas? ¿Por qué ese diseño tan particular? La respuesta es fascinante y está llena de propósito divino. Debajo del templo, fuera de la vista humana, había un sistema de rampa que conectaba la entrada con el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Las columnas, según algunas tradiciones, actuaban como pistones. Sí, como un mecanismo que bajaba y subía esa rampa cuando era necesario. Cuando Jeremías supo, por revelación divina, que el templo sería destruido, esas columnas cumplieron su función secreta, bajaron la rampa, el arca fue retirada del lugar santísimo y llevada a un lugar oculto. Después la rampa subió de nuevo. Era un diseño celestial perfecto, una ingeniería inspirada por Dios. Ese mecanismo maravilloso hecho hace más de 2 años, tenía un solo propósito: proteger algo sagrado. Me refiero al arca del pacto, el cofre santo que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Sí, las tablas escritas por el dedo de Dios. Y déjenme decirles con claridad, esa arca no fue enviada a Etiopía ni desapareció, no. El arca siempre ha estado escondida, guardada por Dios. Y la Biblia dice que en el tiempo señalado el arca volverá, será restaurada en el tercer templo en Jerusalén. Todo esto está escrito, nada es casual. Todo está planificado por el Señor. Cada detalle, cada acontecimiento está bajo su control soberano. Por eso, hermanos, no debemos asustarnos. A veces no vemos el panorama completo, pero Dios sí. Él ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Y aunque haya confusión en el mundo, nada escapa de su voluntad. Dios tiene el control absoluto
Algunos viven preocupados por el petróleo, la yihad, los conflictos en Europa, en Medio Oriente, se llenan de ansiedad por lo que pueda pasar. Pero yo les pregunto, ¿en quién has puesto tu fe? ¿En los gobiernos? ¿En los acuerdos humanos? ¿O en el Dios vivo? Nuestra fe está puesta en el Dios que no miente, en el Dios que reina. Él quita y Él pone reyes. Él dirige la historia como el alfarero modela el barro. No tenemos por qué temer, porque el que está con nosotros sabe lo que hace. Y si todo está bajo su control, entonces descansa en su paz. Y nosotros, hermanos, en medio de este mundo caótico, tenemos una protección sobrenatural. Sí, lo dije claro, sobrenatural. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén. Cuando Egipto fue azotado por plagas, muerte y destrucción, el pueblo de Israel estaba allí, pero protegido, como en un pequeño refugio bajo la mano del Altísimo. Afuera había oscuridad, pero en sus casas había luz. Afuera morían los primogénitos, pero en Gosén reinaba la vida, porque el Señor siempre hace diferencia entre los que creen en Él y los que confían en Faraón. Y esa diferencia no ha cambiado. Dios no ha perdido el control. Él sigue guardando a su pueblo. Y no solo salieron vivos, salieron en victoria. La Biblia dice que no salieron con las manos vacías. Los egipcios derrotados les entregaron sus riquezas, salieron con oro, plata, vestidos y dignidad. Así actúa Dios. Cuando Él libera, no lo hace a medias. Él bendice y bendice en abundancia. ¿Recuerdan a Noé? El diluvio vino con fuerza, destruyó todo. Hombres, animales, incluso especies que hoy no existen. Pero Noé y su familia pasaron por el juicio sin mojarse. ¿Por qué? Porque estaban dentro del arca, protegidos por la mano del Señor. Dios siempre protege a los que confían en Él. Y así podríamos seguir. Daniel en el foso, Elías en el desierto, los 3 hebreos en el horno. En cada caso, el mismo patrón se repite. Los que confían en Dios no son avergonzados. El Señor no falla. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? Ahora, si tú decides seguir solo, abrirte camino sin Dios es tu elección. Dios no obliga, pero la Biblia es clara. El que confía en el hombre será como la retama del desierto, pero el que confía en el Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y eso hace toda la diferencia. Bendito el hombre que pone su fe en el Señor, porque cuando confiamos en Él, las puertas correctas se abren solas sin esfuerzo humano, y las puertas que no deben abrirse, que se queden cerradas. No queremos perder tiempo con lo que no viene de Dios. No estamos aquí para andar golpeando 5 puertas esperando a ver cuál responde. No. Decimos, Señor, tú eres mi pastor, tú eres quien me guía. No queremos ilusiones falsas ni oportunidades que solo traen distracción. Queremos vivir dirigidos por el cielo. Personalmente solo me interesa una cosa: hacer la voluntad de Dios en mi vida. Lo que no viene de Él no me interesa. No quiero ni un minuto perdido en lo que no tiene valor eterno. Si no es del Señor, no lo quiero. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? A veces la gente viene con cuentos, con invitaciones, con curiosidades, pero yo tengo claro mi llamado. No quiero distraerme, no quiero desviar mi corazón. Solo deseo caminar en lo que Dios ha trazado para mí. Esa es mi meta y mi paz. Y el libro de Proverbios, sabiduría pura del cielo, nos dice algo poderoso. Mejor es tener poco con la bendición de Dios que tener mucho sin su favor.
qué verdad tan grande, porque no todo lo que brilla viene de Dios y no toda prosperidad es bendición. Muchos piensan que el tener mucho es señal de aprobación divina, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Hay ateos, brujos, gente que no teme a Dios y viven en mansiones, pero su recompensa ya está aquí. Lo que no tienen es paz, ni salvación, ni eternidad. Los que no creen en Dios ya recibieron su recompensa aquí, pero allá en la eternidad no tendrán nada. Por eso, amados, no pongamos el corazón en las cosas de este mundo. Nuestros tesoros no están aquí, sino en el cielo. Estamos en esta tierra solo de paso como peregrinos. ¿Y cuánto dura este paso? 80 años, 90, quizás 100. Eso es nada frente a la eternidad. Allá estaremos para siempre en la presencia gloriosa de Dios. Y por eso vale la pena vivir haciendo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, durante el tiempo que estemos aquí, vivamos como extranjeros. No te apegues a lo que no podrás llevar. Nadie se lleva la casa, el carro, ni el Maserati, ni el Ferrari. Algunos dirán, pero yo ni siquiera tengo eso. Mejor aún, lo que sí necesitas llevar es la bendición de Dios en tu vida, y confía, porque el Señor sabe qué darte, cómo ayudarte y qué debes conservar. A veces no nos da más porque más podría destruirnos. ¿No lo has pensado? Hay bendiciones que Dios retiene por amor, no por olvido, porque Él nos conoce más que nosotros mismos. Yo creo, sinceramente, que si algunos de nosotros tuviéramos millones, tal vez esta noche no estaríamos aquí. Dios sabe dónde terminaríamos. Él ve el corazón. Por eso su provisión es sabia, medida y perfecta. Imagínate tener 50 millones de euros. Dios tenga misericordia. Dios sabe lo que puede destruirnos, incluso si nosotros no lo sabemos. Él conoce el corazón. Porque cuando se le da a una persona dinero y poder, es ahí donde se revela quién realmente es. Una persona con abundancia, pero sin sabiduría ni temor de Dios, puede convertirse en un arma peligrosa para sí mismo y para otros. Y cada día vemos eso, personas en todo el mundo, incluso aquí en España, con dinero, fama, poder y sin Dios, terminan destruidas. Porque el poder trae orgullo, el dinero corrompe, y sin una base espiritual firme el final es ruina. Pero nosotros, hermanos, no ponemos la fe en lo que tenemos, la ponemos en lo que somos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta noche quiero guiarlos a un pasaje muy importante. Vamos juntos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 5. Esperamos un momento, Efesios capítulo 5. Vamos a leer lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol. Inmoralidad, toda impureza o avaricia, ni siquiera se menciona entre ustedes como conviene a los santos, ni palabras obscenas, necias o de broma, porque son impropias, sino más bien palabras de acción de gracias. ¿Qué palabra más clara? No es tiempo de vivir como vive el mundo. Es tiempo de vivir como hijos de luz. Hermanos, que nuestras palabras reflejen gratitud, no locura. Que nuestros pensamientos sean santos, no vacíos. Y que nuestro estilo de vida no esté guiado por lo que el mundo ofrece, sino por lo que Dios aprueba. Porque somos llamados a vivir como santos, no como sobrevivientes. Amén. Estén siempre agradecidos, hermanos. No olviden lo que dice la palabra. Nadie que sea inmoral, impuro o avaro, que es idolatría,
tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Esa es una advertencia directa, sin adornos. Y dice también que nadie los engañe con palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Por eso no se mezclen con ellos, no se contaminen, porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Así que vivan como lo que son hijos de luz. ¿Y cómo se vive como hijos de luz? La Biblia dice, con bondad, con justicia y con verdad, probando lo que agrada al Señor. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Probar, discernir, preguntarnos con sinceridad, ¿esto viene de Dios o no? No participen de las obras vacías de las tinieblas, más bien repréndanlas, porque ni siquiera es digno hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso y destructivo. Pero cuando la luz llega, todo se hace evidente, porque la luz no solo alumbra, la luz revela. La luz de Dios expone, ordena, limpia. ¿Cuántos dicen amén? Enciende la luz y verás lo que antes no veías. La luz no miente, todo lo pone en su lugar. Nada escapa al poder de la luz. Por eso, no tengamos miedo de vivir expuestos ante Dios. Volviendo a lo que dijimos antes, fue en esa ciudad, la antigua Cesarea de Filipo. Hoy Banias, donde el Señor hizo esa gran pregunta a sus discípulos y también nos la hace a nosotros hoy. ¿Cuántas opiniones diferentes hay sobre Jesús? Algunos dicen, es Jeremías, es Elías, es algún profeta. Está bien, es lo que decía la gente. Pero entonces Jesús hizo la pregunta más importante. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Todos guardaron silencio. Y fue Pedro quien rompió el silencio con una confesión poderosa. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Fue allí, en medio de un lugar oscuro, pagano, donde se ofrecían sacrificios humanos, donde no se conocía la misericordia, que Pedro proclamó la verdad. Y en ese mismo lugar, Jesús declaró, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Si estudias la historia del pueblo de Dios, verás que no ha sido un camino fácil. Desde los primeros siglos, los creyentes han enfrentado oposición, persecución, desprecio en Europa, en América, en países árabes, en el Medio Oriente. Nunca ha sido fácil ser fiel. Pero Dios nunca ha dejado de cuidar a su pueblo. Lee las cartas de Pablo y verás. Muchos huyeron, dejaron casas, familias, propiedades, vivieron escondidos, perseguidos, rechazados. La historia de la iglesia está empapada en sangre, pero también está llena de fidelidad, de milagros, de victoria, porque el Señor nunca abandona a los suyos. Y ahora, hermanos, no estamos en el principio, no estamos en los días antiguos de la iglesia, estamos en la etapa final. Vivimos los últimos capítulos proféticos antes del regreso glorioso de Cristo. Lo que viene no será fácil, pero el mismo Jesús que prometió cumplirá. Y él dijo que ni las puertas del infierno, ni persecución, ni gobiernos, ni violencia espiritual podrán detener su iglesia, porque esta obra es de Dios y lo que Dios comienza, Dios lo termina. ¿Cuántos lo creen esta noche? No estamos en la Edad Media. Tampoco estamos en la época de los descubrimientos de América. Hermanos, como les dije ayer, estamos en la etapa final de la historia. Y con sinceridad, con temor de Dios, puedo asegurarles que esta generación está más cerca del regreso de Cristo que cualquier otra.
Hoy estamos más cerca de ver al Señor en las nubes que lo estuvo el apóstol Pablo, Martín Lutero, Charles Spurgeon, Dwight Moody o John Wesley. Ellos corrieron su carrera con fidelidad, pero nosotros estamos en los minutos finales. El silbato está por sonar, la meta está a la vista. Y por eso, como dice la Biblia, el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha desatado su furia. El mal ha aumentado. Vemos cosas terribles, madres matando a sus hijos, hijos asesinando a sus padres, un mundo desfigurado moralmente, cosas impensables que hoy se ven como normales. Lo que siempre fue malo ahora se celebra como bueno, y lo que era bueno ahora es despreciado y ridiculizado. Uno se pregunta, ¿qué pasó con el sentido común? Todo está al revés. Lo dulce ahora es amargo y lo amargo parece dulce. El Señor lo advirtió. Los últimos tiempos serían tiempos de confusión y caos. Y lo más triste es que los que tienen poder, los que son elegidos por el pueblo, en vez de acercarse a Dios, se alejan más y más. Ya no gobiernan con temor de Dios, sino según sus propios intereses. Pero tú y yo, Iglesia del Señor, no seguimos a los hombres, seguimos al Rey de Reyes. Así que con el diablo suelto, el mal creciendo cada día y los que tienen el poder más corrompidos que nunca, la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Desanimarnos? ¿Caer en amargura? ¿Quejarnos sin cesar? ¿Llorar de un lado a otro como quienes no tienen esperanza? No, hermanos. Solo hay un camino, solo una dirección segura, ir a Él, siempre ir a Él. El mismo que dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación sigue en pie. El Señor no se ha ido. Él sigue esperando con los brazos abiertos. Y declaro esta verdad. Esto es exactamente lo que enseña la Biblia. Entra en tu cámara y ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué promesa tan hermosa. El Dios que te ve cuando nadie más te ve, te recompensará a su tiempo. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes también, ¿acaso las promesas que Dios dio a Abraham, a Moisés, a Ana, a David, a José, ya no valen hoy? ¿Fueron palabras poéticas que se marchitaron con el tiempo? ¿Son solo historia religiosa? De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Las promesas de Dios no han perdido poder. Siguen vivas, siguen eficaces, siguen tan reales como el primer día, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya. Las promesas de Dios son para nosotros hoy. Pero ahora permítanme hacerles una pregunta simple. ¿Qué es lo primero que el Señor quiere de nosotros? ¿Lo saben? El Señor no quiere tu dinero. Él no necesita tu dinero. Lo que Él quiere es a ti mismo, a tu corazón, a tu compañía, a tu amor. Lo que Dios más desea es tenernos cerca, como hijos que lo aman de verdad. Él quiere que disfrutemos cada momento de la vida con Él, en lo grande y en lo pequeño. Ya sea que estemos rodeados de multitudes o solos, todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, porque todo es de Él. Y por eso te pregunto, ¿para quién haces lo que haces? Cuando vienes a limpiar la iglesia, ¿para quién lo haces? ¿Para el pastor? ¿Para los hermanos? No, querido, lo haces para el Señor. No trabajas como empleado mío, ni como sirviente de nadie. Trabajas con gozo para tu Dios. Si el hermano Manolo limpia los baños, no lo hace por mí, lo hace por amor a Cristo.
Si alguien arregla las sillas sin que nadie se lo pida, lo hace porque entiende que está sirviendo al Rey de Reyes. Si alguien recoge la basura sin buscar aplauso, eso agrada al corazón de Dios. Así que todo lo que hagas, sea tocar, cantar, predicar, limpiar, recibir a alguien, orar, sonreír o simplemente ordenar una silla, hazlo con gozo como para el Señor. Porque al final del día no trabajamos para la gente, trabajamos para aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Alguien dirá, sí, pastor, pero yo no limpio la iglesia, no tengo tiempo, soy estudiante. Entonces te digo, estudia para el Señor, estudia con excelencia, como si cada examen fuera para glorificar a Dios. No todos predican ni todos cantan, pero todos pueden hacer algo para Él. No importa si hoy estudias, trabajas, cuidas niños, distribuyes folletos o haces algo simple, hazlo para el Señor. Porque cuando hacemos todo para Él, hasta lo más pequeño se vuelve grande. No importa si nadie lo ve. No importa si no te dan las gracias, Dios sí lo ve. Y por eso nunca me desanimo, porque si hago algo para que otros me aplaudan, me frustro, pero si lo hago para Dios, mi recompensa está segura, y si nadie dice nada, no pasa nada, porque yo no lo hice para ser notado, lo hice por amor a Cristo. A veces, después de servir por horas, alguien ni siquiera nota tu esfuerzo, y una voz interior puede decirte, perdiste el tiempo. Pero cuando sabes que lo hiciste para el Señor, esa voz se apaga. Porque no hiciste una tarea, hiciste una ofrenda. Y eso tiene valor eterno. Si alguien dice, qué bonito quedó todo, gloria a Dios. Si otro dice, qué mal, es un desastre, gloria a Dios igual. Porque lo hiciste para el Señor. Y si Él lo recibió con agrado, todo valió la pena. Alguien puede decir, déjenlo como estaba, era mejor así. Y ¿saben qué? No me importa, porque no lo hice para agradar a la gente, lo hice para el Señor. Y la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar todo lo que hacemos por amor a Él. Qué maravillosa promesa, hermanos. Cuando haces algo para el Señor, por pequeño que sea, Él lo ve, lo aprecia y lo recuerda. Por eso, hasta lo más simple se vuelve sagrado. Incluso pelar una mandarina puede ser una experiencia espiritual. Puedes decir, Señor, me voy a comer esta fruta y lo haré en tu nombre. ¿Quién dice amén? Porque detrás de cada fruta hay milagros ocultos. La semilla, la tierra, la lluvia, el sol, la savia, las raíces, el árbol, el tiempo. Uno solo ve el resultado, pero no imagina cuántas maravillas ocurrieron para que esa fruta esté en tus manos. Y eso, hermanos, nos debe llenar de gratitud. Lo mismo ocurre con el pan. Tú ves el pan sobre la mesa, pero ¿de dónde vino? ¿Quién sembró el grano? ¿Quién lo molió, lo horneó, lo trajo? No lo sabes. Pero alguien trabajó y Dios movió cada paso para que tú lo recibieras. Por eso cuando ves el pan, solo di, gracias Señor por el pan de cada día. Bendito seas, Señor, por tus milagros que no siempre vemos, pero sí disfrutamos. Bendito seas por tu provisión, por tu fidelidad, por tu amor constante. Y si todo lo hacemos para ti, hasta comer se convierte en adoración. A ti sea la gloria por siempre. Y cuando hacemos todo con esa actitud, comenzamos a disfrutar la vida de verdad. Ya no vivimos suspirando, ojalá tuviera esto, ojalá aquello. No vivimos quejándonos por lo que falta. Porque si tienes lo que necesitas para vivir en paz, entonces ya tienes todo, ¿verdad? Hay incluso una canción que dice,
salud, dinero y amor. Quien tenga estas tres cosas, que dé gracias al Señor. Pero yo te digo algo mejor, el que tiene al Señor tiene todo. Y no hay mayor riqueza que vivir agradecido, aún por lo que no tenemos. Debemos enseñar esto a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a vivir con gratitud, a dar gracias por los zapatos que llevamos, por la comida, por el aire, por lo básico. A veces creemos que nos falta, pero en realidad nos sobra. Dios ha sido bueno. Mira, si esta tarde vas a casa y cuentas tus pares de zapatos, quizá te sorprendas. No se enojen conmigo, hermanas, pero creo que ustedes ganan. Tienen todo un armario lleno. Y si te pregunto, ¿cuántos pies tienes? Dirás 2. Pero hay 50 pares esperando turno y algunos aún con la etiqueta. Y sin embargo, a veces decimos que nos falta. ¿Falta qué? Si tienes a Cristo, tienes la vida. Tienes propósito, dirección, paz, tienes lo más valioso. Así que no vivas deseando más. Vive agradeciendo lo que ya tienes y que tu corazón cante gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gloria al Señor por cada par de zapatos, por cada bocado, por cada bendición diaria. ¿Quién tiene una almohada esta noche? Muchos de nosotros sí, pero no todos la tienen. Ahora mismo, a las 8 de la noche, hay alguien sin nada. Quizás un niño esté abrazado a su padre o a su madre, no en casa, sino flotando en el mar Egeo. No pienses en el Pacífico ni en el Índico. Muy cerca de aquí, en nuestras costas, hay alguien a la deriva ahora mismo, sin saber si llegará a la orilla o no. Y nosotros esta noche, tú y yo, iremos a la cama. Dormiremos secos, seguros, alimentados. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Por eso debemos ser profundamente agradecidos, no solo por lo mucho, sino por lo básico, por lo que damos por sentado. La verdad, hermanos, es que comemos más de lo necesario, mucho más. En los tiempos bíblicos, como decía hace poco, tanto en el Antiguo Testamento como en la vida cotidiana de Israel, la gente comía solo 2 veces al día. Hoy tenemos refrigeradores llenos y aún decimos, no hay nada. Y sin embargo, Dios no deja de proveer. Él es fiel. Y por eso debemos vivir cada día con un corazón humilde, contento y agradecido. Agradecidos por la almohada, por el pan, por los zapatos, por el techo, por su presencia. Porque si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Hoy, hermanos, vivimos picando todo el día. ¿Verdad? Un pedacito de pan por aquí, una aceituna por allá, un poco de esto, un poco de aquello, y ni nos damos cuenta. Pero aún así, ¿qué tan agradecidos somos? Debemos estar profundamente agradecidos con el Señor. ¿Quién tiene salud esta noche? Gloria al Señor. ¿Y qué hay más valioso en la vida que la salud? Ahora, si tú quieres quejarte, te aseguro que la vida te va a dar muchas razones. Porque quien vive quejándose atrae más quejas, más peso, más tristeza. Oramos. Señor, mándanos lluvia. Y cuando llega, viene con fuerza y ya nos quejamos. Demasiada lluvia, luego nieva. Qué hermoso, decimos al principio. Pero al tercer día ya decimos, Señor, ¿cuándo para esto somos rápidos para pedir y aún más rápidos para quejarnos? Pero aún así el Señor sigue siendo bueno. La lluvia cae y en lugar de decir gracias decimos, ahora no puedo salir, las tiendas están cerradas,
qué fastidio. Y no nos damos cuenta de que esa lluvia es respuesta de Dios a una oración que hicimos nosotros mismos. Dios es fiel. Él responde, Él provee, Él cuida. Y aunque a veces no entendemos sus métodos, su corazón siempre es bueno. Por eso, hermanos, terminemos este día dando gracias, no por lo perfecto, sino por la fidelidad de aquel que nunca falla. Amén. Oh, dejé la Biblia en la iglesia, pero no importa, hay solo una llovizna suave. Cruzo la calle, tomo la Biblia y regreso a casa. Y justo después llueve de nuevo. Así es la vida, hermanos, y así también es nuestro Dios, puntual, preciso, perfecto. Tengo que sacar a pasear a Troqui. Es la hora del paseo y Él no perdona. Pero ahora cae una tormenta terrible. Espero, la lluvia para. Salgo con Troqui. Él corre, juega, salta y vuelve feliz. Y justo al regresar, llueve otra vez. Es increíble. ¿Se imaginan 24 horas de lluvia continua? Sería pesado, sí, pero Dios en su sabiduría sabe cuándo enviar, cuándo detener, cuándo refrescar. Qué bueno es nuestro Señor. La lluvia cae y purifica el aire. Menos gente se resfría, el ambiente se limpia. Dios piensa en todo. Vieron la luna llena estas últimas noches. Realmente impresionante. Solo Dios puede pintar el cielo con tanta belleza. Así que les pregunto, hermanos, ¿es o no es bueno nuestro Señor? Claro que sí. Nuestro Señor es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Quién se queja? Si pusiéramos una caja de quejas en la puerta, estaría vacía. Porque cuando uno mira con gratitud se da cuenta de que no hay por qué quejarse, solo hay razones para dar gracias. ¿Quién puede decir conmigo esta noche? Amén. Y hermanos, quiero decirles algo que también necesitamos practicar más, orar con gratitud. Sí, orar dando gracias. A veces nuestras oraciones giran solo en torno a pedir y pedir. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste sin pedir nada? Solo para decir gracias, Señor. No digo que esté mal pedir. Dios mismo nos invita a hacerlo. Pero orar no es solo pedir todo el tiempo. Es hablar con nuestro Padre, es compartir con Él lo que sentimos y sobre todo darle gracias. Porque cuando uno agradece, el corazón se llena de fe. Y quiero hacerles una comparación sencilla. ¿Cómo se aprende a manejar un coche? ¿Leyendo un libro o manejando? ¿Cómo se aprende a tocar la guitarra? Puedes tener 18 volúmenes con teoría musical, pero si nunca tocas una cuerda, no sabrás tocar. El primer libro dirá, la primera cuerda es mi, la segunda es si, la tercera es sol y así hasta la sexta. Te explican cómo poner el dedo aquí, allá, con teoría perfecta. Pero si no tomas la guitarra y comienzas a tocar con tus propias manos, jamás aprenderás. Lo mismo pasa con la oración. Puedes leer libros sobre cómo orar, estudiar técnicas, aprender fórmulas, pero si no oras, nunca sabrás orar de verdad. La oración se aprende orando. Y cuanto más oras, más natural, más profunda y más verdadera se vuelve. Hay que practicar, amigo. Así como se aprende a manejar manejando, se aprende a orar orando. No hay otra manera. Hay que dedicar tiempo, apartar momentos, desarrollar el hábito. Por eso, esta noche, ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no oramos ahora mismo? Pero esta vez no para pedir, no para traer una lista de necesidades, solo para dar gracias. En lugar de enfocarnos en lo que falta, demos gracias por lo que ya tenemos.
En Israel, los religiosos que tomaban en serio la vida con Dios, no hablo de los ritualistas sin sentido, sino de los verdaderos creyentes, daban gracias al Señor por 100 cosas cada día. ¿Y de dónde viene eso? De una tradición hermosa que decía que en el templo de Salomón había alrededor de 100 columnas. Y cada columna representaba un motivo de gratitud. Imaginen, desde que se levantaban, antes de poner un pie en el suelo, ya decían, Señor, gracias. Una de las primeras cosas que decían era, Señor, te doy gracias porque me has devuelto el alma y puedo ver la luz de un nuevo día. Y cuando tocaban el suelo con el pie, decían, gracias por permitirme caminar. Así vivían una vida de gratitud constante. Daban gracias incluso por poder poner un pie fuera de la cama. Iban al lavamanos y seguían dando gracias. Durante todo el día, sus labios alababan al Señor y al día siguiente otra vez y al siguiente también. Qué maravilloso sería si nosotros viviéramos así. Imagínate el poder espiritual que tendría tu vida si cada día dijeras, hoy daré gracias a Dios por 100 cosas. Y sí, hermano, hay al menos 100 razones cada día para dar gracias. Empieza ahora, dime, ¿cuántos pulmones tienes? 2. Alaba al Señor por eso. ¿Has dado gracias alguna vez por tus pulmones? ¿Sabes lo terrible que es cuando alguien ya no puede respirar? Cuando los pulmones fallan, la vida se apaga. Pero tú estás respirando ahora. Entonces di, gracias Señor. Y hazlo con sinceridad, con alegría. Y da gracias también por tu corazón. Tal vez ya está envejecido, tal vez no es el corazón de un atleta, pero ese pequeño músculo ha bombeado millones de litros de sangre hasta hoy sin parar, sin pedir vacaciones, sin descanso. Y aún sigue latiendo. Gloria a Dios. Ese corazón no descansa. Bueno, por la noche su ritmo baja un poco, pero no se detiene. Late por la mañana, por la tarde, por la noche, en reposo, caminando, en el coche, en la iglesia, en el baño, en verano, en invierno, en otoño, en primavera. Bum, bum, pum, pum. Y no para. Y por eso alaba al Señor. Le has dado gracias hoy por tu corazón, ese motorcito silencioso que ha estado trabajando sin que lo notes desde que naciste. Nunca ha pedido vacaciones, nunca ha dicho basta. Solo late y sigue latiendo. Eso es un milagro. ¿Y tus piernas? ¿Has dado gracias por ellas? ¿Puedes vivir sin ellas? Sí, pero ¿no prefieres tenerlas? Poder caminar, correr, subir, bajar. ¡Qué bendición! A veces no apreciamos lo que tenemos hasta que nos falta. No esperes perder para aprender a agradecer. ¿Y tus dedos? Hasta los más pequeños. Imagina si no tuvieras el pulgar, no podrías sujetar ni un vaso. Yo ya lo dije aquí una vez, me rompí el meñique del pie izquierdo en La Gomera y no podía ni caminar un dedo tan chiquito, y cómo duele cuando falta. Hermanos, todo lo que tenemos es motivo de gratitud. Desde lo más grande hasta lo más insignificante a los ojos del mundo, todo es gracia, todo es regalo. Así que hoy más que nunca vivamos dando gracias. ¿Quién puede decir conmigo, gracias Señor? Esta tarde, hermanos, quisiera pedir algo muy sencillo, pero profundo. Me gustaría que 4, tal vez 5 personas simplemente le den gracias al Señor por algo. Solo eso, nada más. No necesitamos comenzar una larga cadena de oraciones ni orar sin cesar en este momento. No. Simplemente quiero que agradezcan
que cada uno diga, Señor, gracias por esto, y ya, una acción de gracias. Y listo. Pero escuchen bien, den gracias por algo que tal vez nunca antes hayan agradecido. Algo que siempre ha estado allí, pero que quizá han dado por sentado. Porque muchas veces, hermanos, somos tan egoístas. Vivimos corriendo de un lado a otro, pidiendo, exigiendo, suplicando, pero nos olvidamos de agradecer. ¿Y saben qué? La vida misma es un milagro constante, eterno, respirar, ver, caminar, amar, tener una familia, tener paz. Todo eso son milagros y no lo vemos. Por eso, esta tarde, hagámoslo libremente, alaben al Señor Jesús. Digan, gracias Señor, y verán cómo se abre una puerta, porque escuchen esto con atención. La gratitud es una llave que abre las puertas del cielo. No hay otra forma de recibir bendiciones más grandes si no somos personas agradecidas. A veces hay personas que piden y siguen pidiendo, siempre están luchando, sufriendo, clamando, y no está mal pedir, pero hay bendiciones que no llegan por el clamor, sino por el agradecimiento. Es un misterio de Dios. A veces no necesitas reprender nada, no necesitas pasar una hora entera luchando espiritualmente. A veces solo necesitas decir, Señor, gracias, mi vida está en tus manos, tú eres mi pastor y nada me faltará. Hermanos, algunos dicen que el jardín del Edén era pequeño, pero no, de ninguna manera. El Edén no era un jardincito de patio trasero, era vasto, enorme. Y aunque la Biblia no nos da medidas exactas, no dice cuántos kilómetros de largo ni cuántos de ancho, sí nos da pistas muy claras. Habla de ríos, de límites geográficos. Si prestamos atención, uno de esos ríos estaba en Egipto y otro, el Éufrates al norte, allá por lo que hoy conocemos como Irak. Entonces yo les pregunto, ¿cuán grande era el Edén? Les digo con toda certeza, desde Egipto hasta Irak. ¿Se dan cuenta? Era un territorio inmenso, un paraíso majestuoso, un regalo perfecto del Creador. Y allí, en ese paraíso, el ser humano tenía todo, absolutamente todo. No había prisas, no había dolor. Podían tomarse su tiempo para viajar, para contemplar, para vivir la vida como Dios la soñó. Una vida plena, una vida abundante. Solo una cosa se les pidió, una sola. No toquen ese árbol, nada más. Pero aún así lo arruinaron. Y uno se pregunta, ¿por qué? Todo estaba listo, todo estaba preparado, todo era fácil. ¿Quién lo complicó? El ser humano. Entonces el Señor les dice, ahora sudarán para ganarse el pan, ahora parirán con dolor. Ahora los animales ya no serán sus amigos. Ahora vendrá el frío, el calor, el hambre, la sed y todo, porque complicaron lo que era simple. Y queridos, eso no es historia antigua. Hoy seguimos igual. Dios nos ofrece una vida sencilla, llena de propósito, pero elegimos el camino difícil. Complicamos lo que Él quiso hacer perfecto. Queridos hermanos, el Señor nos dice, pidan, busquen y hallarán, obedezcan, sean fieles, no se metan en problemas, no se dejen llevar por ese pensamiento egoísta del yo primero. No, relájense,
descansen, vivan la vida con paz, con gratitud, porque ustedes tienen un Padre tan bueno. Pero ¿qué hacemos nosotros? Complicamos la vida. La llenamos de ansiedad, de preocupaciones, de estrés. Nos irritamos, nos quejamos y empezamos a decir, es que no tengo esto, es que quiero aquello, es que si tuviera lo otro sería feliz. No, hermanos, no es eso. Somos nosotros los que complicamos la vida, porque la palabra de Dios es clara, clarísima. El apóstol Pablo lo dice de forma que no deja lugar a dudas. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y eso lo entiendas en griego, en arameo, en hebreo, el mensaje es el mismo. Si tienes comida en tu mesa y un techo donde dormir, ya tienes suficiente. Pero no. El corazón humano siempre quiere más, nunca se sacia, nunca está conforme. Miren, les doy un ejemplo, ya verán. Cuando termine este año o incluso antes, allá por octubre, noviembre, cuando empiecen a salir los nuevos modelos de teléfono, porque ya están en desarrollo allá en Barcelona, en esas ferias tecnológicas, la gente los va a ver. Y entonces, otra vez la misma historia. Si hubiera esperado 6 meses más, ahora podría comprar ese modelo plegable, ese que se abre como libro, y empiezan las comparaciones y las discusiones y la envidia, y los que recién compraron uno ya no están contentos, porque ahora salió otro más brillante, más rápido, más inteligente, y así vivimos atrapados en una carrera sin fin, una carrera que solo genera frustración. ¿Y saben qué, hermanos? Esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vivamos en paz, que aprendamos a decir gracias, Señor, porque lo que tengo es suficiente. Y cuando salen los nuevos modelos, las nuevas cosas, volvemos al mismo punto. Somos nosotros los que complicamos la vida. Hermanos, somos nosotros los que enredamos la existencia. El Señor, en cambio, nos llama a vivir en paz, a vivir tranquilos, a vivir contentos. Pero no, siempre queremos más y más. Claro, yo entiendo, no tener nada tiene un límite. Todos necesitamos lo básico para vivir, pero queridos, el deseo desordenado, ese no tiene fondo, es como un saco roto. Nunca se llena. Y eso lo vemos todos los días. Basta con encender la televisión. Miren, hace poco se hablaba del yerno del ex-rey de España. ¿Lo recuerdan? Un hombre joven que ya tenía una vida de lujo. ¿Qué más podía pedir? Ser yerno de un rey. Hermanos, eso es como si yo fuera yerno del pastor Manolo. Imagínense, no le faltaba nada. Tarjetas, contactos, viajes, privilegios. Conocía a todos, donde quiera que iba. Vivía rodeado de comodidades. Entonces uno se pregunta, ¿por qué meterse en problemas? ¿Por qué arriesgarlo todo? La respuesta es simple: la avaricia, ese deseo de tener más y más y más. Y no termina ahí. Hoy una persona tiene una casa con 4 habitaciones y ya quiere 8. Y cuando tiene 8, ahora quiere 20. Y no solo eso, hasta baños para los perros. Y no es broma, hermanos. Baños climatizados para las mascotas. ¿Qué es eso? Es la codicia, es la avaricia, es esa insatisfacción constante que no deja al corazón humano descansar. Y por eso
vivimos angustiados, por eso hay tanto vacío, tanta tristeza, tanta confusión, porque buscamos llenar el alma con cosas que no pueden llenar el alma. El único que puede llenar ese vacío es Cristo Jesús. Y eso, hermanos, eso es un saco sin fondo. El deseo desordenado nunca se sacia. Pero miren lo que dice la Biblia. Y se los repito con todo mi corazón. Con comida y con ropa, sean contentos. Fíjense bien. No dice estén contentos como si fuera algo pasajero. No dice estás ni están. Como si fuera una descripción del momento. Dice sean contentos. Es una actitud. Es un estilo de vida. Es una decisión. Y no lo estoy citando de un filósofo ni de un motivador moderno. Es la palabra de Dios. ¿Y saben qué? No es una invitación a simplemente soportar la vida. No es un bueno, aguántense. No es eso. No es estar ahí resignados en una especie de tierra neutral diciendo, bueno, ni modo, así es la vida. No es eso lo que Dios quiere para ti. La palabra nos dice, sopórtalo. Dice, sé feliz, sé feliz. Hay una gran diferencia entre soportar y ser feliz. Y hermanos, ¿saben por qué podemos ser felices? Porque tenemos lo que el Señor prometió. Él no prometió lujos ni excesos, prometió sustento y abrigo. Y si hoy tú tienes comida en tu mesa y ropa sobre tu cuerpo, eso es prueba de que Él está contigo. No vino por tu inteligencia, ni por tu esfuerzo, ni por tu experiencia. Vino porque Dios en su misericordia te sostiene. Y si Él está contigo hoy, ¿por qué temer al mañana? Así es, hermanos. La Biblia no es solo un libro antiguo, no es solo un texto sagrado, es un manual para la vida. Nos enseña cómo vivir, cómo pensar, cómo descansar, cómo confiar. Durante el culto, el Señor me habla. Sí, me habla a través de su palabra. Pero después del culto, yo hablo con ustedes. Y saben, hermanos, eso me impacta profundamente. Porque la vida cristiana no es complicada, no es un rompecabezas. Es simple, tan simple que a veces no lo creemos. Es una vida donde lo principal, escuchen bien, lo principal es obedecer. Obedecemos y obedecemos. Nada más, amigo mío. Oh, querido amigo, lo esencial de la vida no es acumular logros, ni riquezas, ni reconocimiento. Lo principal en la vida es nacer para obedecer. Miren, el Señor dice, no hagas esto, pero nosotros comenzamos a hacerlo igual. ¿Y por qué? Ya tienes 50 años y Él todavía te habla. ¿Y sabes por qué? Porque quiere que obedezcas, quiere que seas fiel, que ores cada día, día tras día y después otro día más y luego otro más. Y sí, hay días en que la mente duele, el alma se cansa, pero no importa. No importa, ¿sabes por qué? Porque Él está allí, siempre está allí. Y aunque no entiendas, obedece. Sé fiel, sé constante, sé persistente y algo más, sé agradecido. Hermanos, la vida cristiana es más sencilla de lo que pensamos. Si tan solo hiciéramos esas cosas básicas, obedecer, ser fieles, ser agradecidos, no compliquemos la vida. No la compliquemos, por favor. Nosotros somos expertos en complicarla y muchas veces
sentimos que algo nos falta, ¿verdad? No sabemos qué es, solo sentimos un vacío, como si algo que no sabemos nombrar nos hiciera falta, y creemos que cuando lo tengamos seremos felices. Eso, hermanos, se llama insatisfacción. Y yo les pregunto hoy, con cariño, ¿qué te falta para ser feliz? Piénsalo profundamente. No me respondas ahora. No necesitas decirlo en voz alta, pero ¿qué te falta? Ahora escuche bien, querido hermano, querida hermana. Si usted piensa según su propia opinión que para ser feliz le falta algo, si cree que para estar cómodo necesita otra cosa, algo más, eso significa que no está satisfecho con su situación actual. Y si usted no está satisfecho con su situación actual, escúcheme con atención. Eso en el fondo significa que usted no está satisfecho con la forma en que el Señor ha guiado su vida hasta ahora. Sí, es como decirle a Dios, Señor, debiste tratarme de otra manera. Yo no merezco esto que estoy viviendo. No puedo seguir así. No puedo estar en esta situación por más tiempo. Y cuando eso pasa, estamos en conflicto, no con las circunstancias, no con las personas, sino en conflicto con Dios mismo. Pero yo quiero decirle algo con todo mi corazón. Yo creo que en este momento estoy donde el Señor quiere que yo esté. Y no solo eso, yo creo que estoy en el lugar exacto donde Él quiere que esté. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Porque si el Señor quisiera que yo fuera pastor en Japón, Él abriría todas las puertas y hoy estaría predicando allá en Tokio, en Osaka, en algún rincón donde su luz es necesaria. Pero si el Señor me tiene aquí, es porque Él quiere que yo esté aquí. Y si usted también está aquí, es porque el Señor quiere que usted esté aquí. ¿O quién nos dejó aquí? ¿El diablo? No, hermanos. El que dirige nuestra vida es el Señor. Y si estamos aquí, si usted está escuchando esta palabra hoy, es porque Dios tiene un propósito santo y perfecto para usted, para mí, para este momento. Así que no mire lo que falta, mire lo que Dios está haciendo ahora. Porque cuando uno vive en paz con la voluntad de Dios, vive en paz consigo mismo. Hermanos queridos, escuchen bien esto. No son las circunstancias las que controlan nuestra vida. No, las circunstancias no tienen poder sobre nosotros más allá de la voluntad del Señor. Estamos aquí, en este lugar, en esta situación, en este momento de la vida, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y si yo reconozco, si usted reconoce que esta es la voluntad de Dios, entonces gloria a Dios. Porque aunque yo no entienda todo, puedo confiar. Y cuando acepto que esta es su voluntad, entonces comienzo a regocijarme. Sí, a dar gracias al Señor aún por lo que no tengo. Porque si no lo tengo, escúchelo con fe, es porque el Señor todavía no lo ha dado. Y si Él quisiera dármelo, ya lo habría dado hace mucho tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios no se atrasa ni se adelanta. Su tiempo es perfecto. Y mientras tanto, mientras espero, doy gracias. Ahora bien, hay un concepto muy interesante que tienen nuestros hermanos judíos. Ellos celebran un festival que quizás usted ha oído nombrar Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa literalmente cabeza de año, el principio del año.
No ocurre el 31 de diciembre ni el 1 de enero como nosotros lo celebramos. Suele caer alrededor de noviembre, según el calendario bíblico. Y ese día, los creyentes, los que tienen fe, oran, pero no oran por orar. Ellos oran con convicción. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen, escuche esto, que en ese día el Señor decreta todo lo que recibirán durante el año, todo. Ellos creen que ese día en el cielo Dios escribe, Dios determina cuánto vivirás, qué tendrás, a qué te enfrentarás, qué pruebas permitiré y también qué bendiciones derramaré sobre tu vida. Y si ellos creen eso, ¿cuánto más nosotros que hemos conocido a Jesús, que vivimos bajo su gracia y que tenemos la certeza de que todo está en sus manos? Hermano, hermana, descansa en eso, porque lo que Dios decreta para tu vida, nadie lo puede impedir. Mire, querido hermano, querida hermana, si el Señor en su soberanía, en ese día tan especial, el día de Rosh Hashanah, decide que durante este año usted recibirá 10,000 euros o esto o aquello, entonces no se preocupe. Sí, no se angustie, porque si el Señor ya lo ha decretado, eso vendrá. Vendrá a su tiempo, vendrá en el momento perfecto. Y mientras tanto el Señor abrirá puertas, guiará sus pasos, los sostendrá si usted permanece fiel, santo, victorioso en comunión con Él. Y escuche esto, todo lo que el Señor decreta para su vida llegará con certeza, porque lo que Dios quiere dar, nadie lo puede quitar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y no solo eso, no solo llegará a pesar de la oposición del enemigo, no. Cuando el Señor da algo, nadie lo puede quitar. Nadie, porque lo que Dios da es suyo. Y cuando Él da, lo da con amor, con poder, con propósito. Como dice aquel antiguo himno, usted tal vez lo recuerde, la alegría que el Señor me da, nadie me la puede quitar, porque es la alegría del Señor. Amén. Entonces, si hoy tengo lo que tengo, si estoy en esta situación, es porque mi Señor en su soberanía ha decidido que mi vida sea así hasta ahora. Y sí, claro que podría ser mejor. Claro que uno siempre sueña, siempre anhela más. Pero escuche esto, hermano. Hay momentos en que ya no depende solo de Él. Dios quiere bendecirnos. Oh, cuánto desea hacerlo, pero muchas veces somos nosotros quienes bloqueamos las bendiciones. Sí, están ahí, pero retenidas. No porque Él no quiera darlas, sino porque nuestra actitud, nuestra forma de vivir, de hablar, de sentir, de reaccionar, levanta barreras. Pero cuando hay un cambio, oh bendito sea el Señor, cuando hay un cambio de actitud, entonces las bendiciones fluyen como un río que se desborda. La manera en que hablas, cómo te expresas, cómo piensas, cómo enfrentas las dificultades, puede abrir o cerrar puertas en tu vida. No lo dudes, amigo mío, no lo dudes. La tristeza constante atrae tristeza. La enfermedad sin esperanza atrae enfermedad. El miedo sin fe paraliza. Pero cuando vives con gratitud, con fe, con entrega, cuando dices, Señor, yo confío en ti, el cielo se abre. Mis queridos hermanos, hay una verdad profunda que no podemos ignorar.
La victoria atrae victoria, la unidad atrae unidad y escúchenme bien, el lamento atrae más lamento. Pero cuando usted abre sus labios para hablar bendición, cuando sale de su corazón una palabra de gratitud sincera, el Señor se complace. Él se alegra en su morada, porque allí sí, allí hay bendiciones y hay vida eterna. ¿Y saben por qué? Porque hay unidad. Donde no hay unidad, simplemente no puede haber bendición. Esto nos lleva a una verdad aún más profunda. Nosotros, usted y yo, podemos crear un ambiente donde el Señor se sienta bienvenido. Un lugar donde Él quiera derramar su gloria, su gracia, su paz. Porque, hermanos míos, y se los digo con el corazón en la mano, hay lugares donde el Señor se deleita en estar. Y hay otros donde Él no quiere estar. Y no lo digo por decir, no. Lo digo porque la Biblia lo muestra claramente. Hay atmósferas donde su presencia permanece, pero también hay momentos, y esto es muy serio, donde el Señor se retira, donde su espíritu se aleja. ¿Y quién quiere estar en un lugar donde Dios no está? Yo no, hermanos. Yo no quiero eso para mi vida. Si alguno tiene dudas, lea el libro de Ezequiel, un libro maravilloso, poderoso, donde el Señor le habla directamente al profeta y le dice, Ezequiel, ven, mira, te voy a mostrar por qué esta ciudad no se levanta. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo habla, pero no actúa. Y entonces el Señor le da una visión, le dice, mira con atención. Le muestra la ciudad de Jerusalén y le dice, ¿ves ese agujero, esa abertura en la pared? Mira adentro. Mira lo que sucede cuando nadie los ve. Hermanos, ¿cuántas veces aparentamos por fuera, pero por dentro estamos lejos del Señor? Hoy Dios quiere habitar contigo, quiere bendecirte, pero tú y yo debemos preparar ese lugar, el lugar de su presencia. Y entonces el Señor le dice al profeta, entra más adentro, Ezequiel. Mira bien. Y cuando entra, lo que ve es impactante. Ídolos, cosas terribles, abominaciones. Y el Señor le pregunta, ¿lo ves? ¿Reconoces ahora por qué mi retiro de este lugar? El profeta observa con dolor en el alma cómo la gloria del Señor se levanta y sale del templo en Jerusalén. Qué escena tan triste, hermanos. El Dios Santo alejándose de su pueblo porque su corazón se ha llenado de idolatría. Pero el Señor no termina ahí. Le dice, espera, hay más que debes ver. Ven conmigo. Y le muestra otro lugar. Le dice, ves ese agujero en la pared, entra. Y Ezequiel entra. Y allí dentro, dice la Escritura, encuentra un grupo de ancianos de Israel, hombres respetados, líderes. ¿Y qué están haciendo? Nuestra Biblia dice que están presionando la rama contra la nariz. Y uno se pregunta, ¿qué es esto? Hermanos, están inhalando. Están consumiendo algo, y esto no es una invención moderna. Las drogas, el uso de sustancias, no comenzaron en nuestro tiempo, ya existían mucho antes. 3 siglos antes de Cristo, en la antigua China, el opio ya se utilizaba. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Están inhalando? Sí. Y el Señor le dice, mira la pared. Y Ezequiel mira, y lo que ve es aún más impactante. Dentro del templo, sí. Dentro del templo ve los signos del zodiaco grabados en la pared. Imagínese ese lugar que debía ser santo, separado para Dios, profanado por la idolatría, por la superstición, por el ocultismo. ¿Lo está entendiendo, hermano? Esto no es un simple relato antiguo.
es una advertencia viva, porque el corazón del hombre no ha cambiado mucho desde entonces. Podemos tener una apariencia de piedad por fuera, pero por dentro el templo puede estar vacío de su gloria. Que el Señor nos libre de vivir una religión sin presencia divina. Que Él encuentre en nosotros un corazón limpio, un altar puro donde su gloria pueda habitar. Entonces el Señor le muestra algo más a Ezequiel. Le dice, mira bien la pared. Y Ezequiel, con ojos asombrados, ve que todos los signos del zodiaco están escritos allí en la casa de Dios. Y el Señor le pregunta con voz dolida, ¿a quién están adorando, Ezequiel? Están adorando a la reina del cielo. Están adorando a Tamuz. Sí, están adorando a demonios. Oh, hermano querido, lo que debía ser un altar de santidad se ha convertido en un altar de corrupción. Y entonces el Señor dice claramente, por eso mismo yo no quiero estar aquí. Yo retiro mi presencia. ¿Qué palabras tan serias? Porque, ¿sabes? Hay lugares donde el Señor se mueve libremente, donde su espíritu se siente cómodo, pero también hay lugares donde Él dice, no entro ahí. Ese lugar está contaminado, es abominable, está lleno de pecado. Retiro mi gloria. Y cuando el Señor se retira, cuando su presencia no está, ¿te imaginas lo que queda? Queda vacío, queda tiniebla, queda confusión. Ahora bien, no olvidemos algo muy importante. El Señor está en todas partes. Su presencia llena la tierra, pero no en todos los lugares se complace. No en todos los corazones habita con alegría. Hay ambientes donde el Señor encuentra gozo, donde se agrada de estar, y hay otros donde Él se retira en silencio. Por eso, escúchame bien, hermano, hermana, hagamos de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra iglesia, un lugar donde Dios quiera estar. Que el Señor diga, me gusta estar con esta persona, me gusta esta iglesia, me agrada estar en esas reuniones, porque hay alabanza, hay gratitud, hay humildad, hay un buen ambiente, hay un espíritu puro. Y eso, querido amigo, es nuestra responsabilidad. Tú y yo decidimos qué clase de ambiente cultivamos. Podemos crear un lugar donde el Señor sea bienvenido o, sin darnos cuenta, levantar muros que lo alejen. Oh, que Dios nos ayude a traer su presencia a nuestra vida cada día. Señor, te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque hoy me has regalado la luz de un nuevo día. Gracias porque aún estoy vivo, porque mis ojos se abren y puedo respirar, porque mis pies caminan y mis manos pueden servirte. Tal vez lo que hago es pequeño, Señor, pero si es para ti, tiene valor eterno. Cuando vivimos con un corazón agradecido, cuando elegimos dar gracias en lugar de quejarnos, las bendiciones de Dios no se apartan de nuestra casa. Esa es una promesa. Y tú y yo la podemos experimentar cada día si decidimos vivir con gratitud. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos, hermanos, cerremos los ojos ahí donde estamos. No importa el lugar, solo importa la disposición del corazón. Detente un momento y da gracias. Porque cuando el alma agradece, se fortalece. No dejes que el lamento, ese veneno sutil, tome lugar en tu vida. Ya no hay espacio para quejas entre los hijos de Dios. Tenemos tanto por lo cual agradecer, tanto por lo cual alabar. Padre celestial, esta noche me detengo ante ti con el corazón abierto, con humildad, con fe, y te doy gracias, gracias infinitas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, por tu paciencia conmigo.
Gracias por no soltarme nunca, aun cuando yo he dudado. Gracias esta noche, Señor. Gracias.